Bueno, tengo esa ecuación diferencial y ahorita lo primero que vamos a tratar de hacer pues es mirar si se trata de una ecuación diferencial exacta, donde esta primera parte pues es una función que depende de x, y esta segunda parte, la que va acompañada con el de y, es una función n que también depende de x, y. Entonces, para que eso sea una ecuación diferencial exacta, pues recordemos que la derivada de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces ahora pues vamos a derivar m con respecto a y. Entonces m de xy es igual al seno de 2x sobre y más x. Si derivamos m con respecto a y, entonces nos queda la derivada de m con respecto a y es igual. Aquí solamente estamos derivando con respecto a y, o sea, seno de 2x es una constante. Entonces voy a escribirlo seno de 2x por la derivada con respecto a y de 1 sobre y, simplemente lo escribo para que quede claro, y la derivada de x pues va a ser 0. Entonces esto nos va a dar menos seno de 2x, a la derivada de 1 sobre y es menos 1 sobre y al cuadrado. Entonces esto me quedará algo de este tipo. Ahora vamos con la parte del nx, nxy. Pues nxy, pues ya vimos que es y menos seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado. Y entonces aquí vamos a derivar con respecto a x, n de xy con respecto a x es igual a y menos, perdón, no, ese y no va porque la y pues nos va a dar 0 porque es constante con respecto a x, menos, y es la derivada de seno al cuadrado de x, entonces bajo este 2, queda 2, seno de x, y por regla de la cadena la derivada de seno es coseno de x dividido y al cuadrado. Y aquí en principio pues pareciera que no son iguales, pero entonces tenemos que recordar por aquí en una esquinita que seno de 2 alfa es igual a 2 veces el seno del alfa por el coseno de alfa. Y usando esa ecuación ya sí podemos ver que dn de x es igual a menos seno de 2x sobre y al cuadrado. Y entonces ahí nos damos cuenta que que sí es una diferencial exacta porque dm de y es igual a dn de x. Como es una diferencial exacta, yo puedo suponer que hay una función f de xy constante, ¿cierto? Que es una constante y esa es la que me va a permitir a mí derivar, pues obtener la solución. Entonces, la derivada de f, recuerden que cuando tengo una diferencial exacta, la derivada de f va a ser igual a 0, porque es la derivada de una constante, pero a la vez la derivada de f es la derivada de f con respecto a x, xy de x, más la derivada de f con respecto a y por dy. Entonces ahí nos damos cuenta, comparándola con nuestra primera ecuación, ¿cierto? Comparándola con esta, llevémosla para allá.
para que la podamos comparar. Entonces, fácilmente, pues el dx, o sea, df de x va a ser m de xy y df de y va a ser n de xy. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar diciendo que df de x, recuerden que f es una función que depende de xy, es igual a m de xy. O sea, que df de xy con respecto a x es igual a lo que habíamos dicho que era mx, y mx es seno de 2x sobre y más x. Entonces ahora lo que vamos a hacer, pues para obtener f de x, como estamos derivando de forma parcial con respecto a x, entonces vamos a integrar con respecto a x, o sea que f de xy es igual a la integral de seno de 2x sobre y de x más la integral de x más una constante. Pero en este caso esa constante puede ser una constante que dependa solamente de y, o sea, que sea constante para x. Entonces, ahora lo que voy a hacer, pues es integrar. Recuerden que 1 sobre y va a salir como constante y la integral de seno de 2x, pues es menos coseno de 2x sobre 2, o sea que esto me va a quedar algo así como menos coseno de 2x dividido 2y. Recuerden que la y pues no está incluida en la integral porque estamos integrando con respecto a x y y simplemente es una constante. Más x al cuadrado medios, que es la integral de x, más una constante que está dada, pues, con una constante que es una función de y. Cuando yo digo una constante, me refiero a que esa constante, pues, solamente depende de y no de x. O sea, es constante para x. Ahora, si yo derivo f con respecto a y, me tiene que dar n de xy. O sea, si yo cojo f, que es una función de x, y la derivo con respecto a y, me tiene que dar n de xy. Entonces vamos a derivar eso. Entonces yo tengo que la derivada de f con respecto a y es igual. Entonces derivamos acá. Entonces está 1 sobre y. Recuerden que la derivada de 1 sobre y es 1 sobre y al cuadrado. Entonces me queda, y es negativa, con este menos va a quedar positivo. O sea que me queda coseno de 2x dividido 2y al cuadrado. La derivada de x al cuadrado sobre 2 con respecto a y, pues va a ser 0. Entonces, más h' de y. Y esto, pues ya habíamos visto que, o habíamos dicho que era nxy, o sea, esta parte de aquí, y menos seno al cuadrado de x dividido y al cuadrado. O sea que esto es y menos seno al cuadrado de x dividido y al cuadrado. Y para seguir, aquí es importante pues mirar esta parte del coseno de 2x. Voy a despejar h' de y. Entonces, h' de y, ya tengo que hallar h de y para poder devolverme aquí al f de x y obtener la solución de esa ecuación. Entonces, esto es y menos seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado, y esta parte que está sumando la paso al otro lado a restar, me queda menos coseno de 2x sobre
2y al cuadrado. Y entonces vamos a recordar, aquí sí vamos a escribir un poquito de trigonometría o de funciones trigonométricas. Y entonces recordemos que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x está definido como 1. Y también puedo usar que coseno de 2x es igual a coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Entonces, usando la de arriba, pues yo tengo fácilmente que coseno al cuadrado de x es 1 menos seno al cuadrado. O sea, entonces esto es coseno de 2x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Y entonces esto me va a dar que coseno de 2x es igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de x. Y entonces reemplacemos esto que obtuve acá en la ecuación que tenemos a la izquierda. Entonces me da que h' de y es igual a y menos seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado menos, y el coseno de 2x, pues ya habíamos colocado allí que era 1 menos 2 seno al cuadrado de x dividido 2y al cuadrado. Entonces, h' de y es igual y menos seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado. Y voy a repartir cada una de las fracciones. Entonces, menos 1 sobre 2y al cuadrado menos 2 seno al cuadrado de x sobre 2y al cuadrado. Este 2 con este 2 se va a ir. Entonces esto es h' de y es igual a y menos seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado, menos por más me dará menos 1 sobre 2y al cuadrado, y menos por menos me da más seno al cuadrado de x sobre y al cuadrado. Y entonces podemos ver que la parte del seno al cuadrado se cancela, o sea, desaparece. O sea, pues la dependencia de x va a desaparecer, o sea que esto se va con esto, y ya me queda una función que solamente depende de y. Entonces, h' de y es igual a y más 1/2 de y al cuadrado. Y entonces, pues para obtener h de y simplemente es integrar con respecto a y. Entonces esto es igual a la integral de y más la integral, perdón, aquí no es más, aquí es un menos, aquí es un menos, 1/2 de y al cuadrado por de y, ya la integral ya la sabemos hacer. Entonces h de y, pues la integral de y es y al cuadrado medios, y la integral de y al cuadrado es menos 1 sobre y, o sea que esto menos por menos me va a dar más, y esto me va a quedar 1 sobre 2y. Entonces ahora sí podemos obtener de nuevo nuestra función f de xy. Entonces, f de xy es igual, por allá ya la teníamos,
Entonces f de xy es menos coseno de 2x sobre 2y más x al cuadrado sobre 2 más la función h de y. Entonces vamos a escribir eso. Entonces esto nos queda menos coseno de 2x sobre 2y sobre 2y, pero no al cuadrado. Entonces sobre 2y más x al cuadrado medios más y al cuadrado medios. Esto es la función h de y. Estoy escribiendo aquí. Más 1 sobre 2y. Podemos también cambiar de nuevo coseno de 2x. Entonces nos había dado que coseno de 2x. A ver, por aquí, yo creo que aquí en el pedacito lo teníamos. Era 1 menos 2 seno al cuadrado de x. Entonces, f de xy es igual a menos 1 menos 2 seno al cuadrado de x dividido 2y más, esto lo podemos escribir como x al cuadrado más y al cuadrado dividido 2 más 1 sobre 2y. Recuerden que esto, la función f de xy es igual a una constante. Esto es igual a una constante. Esa constante pues tendrá que ver con las condiciones iniciales del problema. Nosotros no estamos resolviendo un problema de condiciones iniciales. Ahorita vamos a separar aquí la fracción. Me queda menos por más menos 1 sobre 2y, menos por menos da más, 2 seno al cuadrado de x sobre 2y más x al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 más 1 sobre 2y es igual a una constante k. Este se va con este y entonces me queda que 2 seno al cuadrado de x más x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto sobre 2 es igual a esa constante k. Yo ese 2 está dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces me queda que 2 seno al cuadrado de x más x al cuadrado más y al cuadrado igual a una constante, a otra, digamos a una k mayúscula porque es 2 por k, es igual a una nueva constante, y esta entonces va a ser la función solución de la ecuación diferencial.